Infarto en la carretera San Luis-Matehuala, 11 de octubre. Lo cuento como me salió aquel día, sin adornos. Eran casi las 9 de la noche cuando tomé la 57 rumbo a San Luis. Venía ligero, tarimas vacías, y la noche estaba pelona, de esas que no guardan calor ni a patadas. Pasando el entronque a Villa de Pozos, el aire cambió de golpe. Primero una brisita tibia, luego nada. El silencio se pegó al parabrisas como si alguien hubiera bajado un vidrio invisible sobre la cabina. A la altura del kilómetro 28, vi las luces intermitentes de un tráiler orillado hacia la terracería. Parecía bien colocado, sin invadir carril, pero había detalle. Las intermitentes no parpadeaban parejo. 3 destellos, una pausa. 3 destellos, otra pausa. Eso no lo hace una flasher normal. Lo pensé y seguí, hasta que la radio tronó en el canal 11, con un chasquido que me jaló la nuca. ¿Quién trae parado un full en el 28? Preguntó alguien, voz de hombre, jadeando leve. Contesté por reflejo. Nadie respondió. Metí direccional, me pegué a la orilla y frené suave. El asfalto vibraba distinto ahí, como si el piso zumbara desde abajo. No era la máquina. La aguja de las RPM estaba quieta. Apagué motor, me bajé con la lámpara y sentí el frío de la noche subirme por la manga. A unos 12 metros estaba el Kenworth, de frente hacia Matehuala, bonete claro, caja seca. El hum del motor no estaba. Solo se oía el tic-tic del metal acomodándose después del calor del día. «Buenas, compa», grité, sin acercarme a la puerta todavía. «¿Todo bien?» Nada. La lámpara pasó por la parrilla, por las placas, por la llanta de la tractora. En el vidrio de la puerta había marcas de dedos, como cuando uno empuja con la mano resbalada de sudor. Di la vuelta por el lado del conductor. La puerta estaba cerrada, pero no con seguro. Asomé primero el foco. Adentro estaba él, unos 50, barba de 2 días, camisa azul con un bordado deshilachado que ni alcancé a leer. Tenía las manos en el volante, no apretando, apenas recargadas, y el mentón ladeado contra el pecho, como si se hubiera dormido en una mala postura. Lo que me pegó en el estómago fue la quietud. No era sueño. Era ese silencio denso que he visto 2 o 3 veces en accidentes. Le hablé bajito, luego más fuerte. Nada. Subí y toqué el hombro. Frío. La piel con esa textura que no se olvida. Sentí como el cuerpo me pidió salir a respirar. Me bajé, marqué al 911 y di la ubicación. Mientras esperaba, me quedé parado junto al estribo, medio tonto, oyendo la carretera que no pasaba. Porque eso fue lo otro. Durante los 7, 8 minutos que tardó en llegar la primera patrulla, ningún carro pasó en ninguno de los 2 sentidos. Un tramo tan transitado, a esa hora, y nada. El campo, negro. Los matorrales inmóviles. El cielo, sin grillos. ¿Por qué les cuento esto? Porque no fue la única rareza. Llegó primero una unidad municipal que venía de Rondín. 2 oficiales jóvenes, amables. Checaron signos, no había. Yo iba a quitarme, cuando por fin pasó una camioneta y se paró, del otro lado. El señor que manejaba dijo que lo había visto frenar a tiempo, muy bien orillado, con la direccional desde antes de la curva. Lo hizo con calma, como si supiera que ya no iba a seguir. Soltó, mirando sus manos. Me quedé con la frase en la cabeza. La Guardia Nacional tardó un poco más. Cuando llegaron, todo se volvió procedimiento. Cerrar medio carril, colocar conos, llenar papeles. A los 15 minutos apareció la ambulancia. Lo usual. Revisan, certifican, llaman a forenses. Uno de los guardias me pidió que diera mi nombre y teléfono por testigo. Yo firmé sin chistar. Alguien preguntó si tenía familia cerca. No encontramos cartera a la mano. La guantera estaba cerrada con llave. En la visera, un recibo de caseta con hora, 2006.
En el reloj del tablero, las 20:13 clavadas. Y ahí fue donde me empezó el escalofrío bueno. Cuando subí por primera vez, juraría que ese reloj marcaba las 20:13 exactas también. No me fijé en el segundo, claro, pero esa hora quedó pegada en el cerebro. Luego vino el forense ya entrada la noche, dijo lo que todos sospechábamos: infarto. Lo dijo con una voz sin filo, como el que recita una tabla. Posible evento cardíaco súbito. Alcanzó a hacerse a la orilla, apuntó. Y allí mismo, sin querer queriendo, nació la historia que ahora corre entre los que manejamos. No es que haya aparecido nadie en la caja, ni que se oyera un lamento, ni nada que suene a película barata. Number. Lo que hubo fueron cosas chiquitas, que si las cuentas sueltas te tachan de exagerado, pero juntas huelen a otra cosa. Por ejemplo, la estática en la radio. Después de dar mi testimonio, me subí a mi camión para moverlo un poco más allá de los conos. Encendí la unidad, busqué el canal 11, el de siempre, y ahí estaba la interferencia. Fina, constante, un hilo que subía y bajaba apenas, como respiración. ¿Imaginación? Tal vez. Cambié de canal, limpio. Regresé al 11, el mismo zumbidito, como si me pidiera quedar. Le bajé tantito y lo dejé así. Luego vino un trailero de esos veteranos, de los que traen colgada la estampita vieja de San Cristóbal y un rosario con nudos secos. Se estacionó respetando, cruzó la carretera con la calma de que ya vio mucho y, antes de hablar con los guardias, se acercó al Kenworth, tocó 3 veces la lámina de la cabina sobre el pasajero y murmuró algo. No alcancé a oír. Me acerqué, por preguntar si conocía al compañero. Me contestó que no, pero que el 28 trae su cosa desde hace años. Lo dijo como quien explica por qué no se come mariscos en lunes. Natural, sin drama. Aquí agarran el pecho a los que vienen avisados y a los que no, soltó. No supe si reír o enojarme. Me vio la cara y añadió: nomás fíjese en las luces. Aquí las luces no parpadean parejo. No quise seguir la plática, pero no pude sacar de mi cabeza lo de los destellos. Miré de nuevo. 3 destellos. Pausa. 3 destellos. Pausa. El patrón seguía exactamente igual, aunque ya le habían cortado corriente al camión. La patrulla tenía puestas las intermitentes, y esas sí iban normales, desfasadas a ratos, humanas. Las del tráiler, no. Y no hablo de magia, hablo de un patrón raro sin explicación fácil. Un guardia, de esos que a todo le encuentran nombre técnico, dijo que quizá el hazard se quedó memorizado en algún capacitor. Puede ser. Pero cuando levantaron la batería, la luz siguió 3 ciclos más, como si se hubiera quedado con ganas de terminar una frase. Mientras se hacían los trámites, un viento corto, apenas un soplido, pasó entre los 2 camiones. Traía un olor metálico, no a sangre, a fierro húmedo. Y en ese soplido se movió la carpeta de un cuaderno que estaba en el tablero del Kenworth. Uno de los oficiales la sostuvo y la guardó en una bolsa transparente. Mirando de reojo, alcancé a leer el primer renglón escrito, con pluma chorreada. Si me vuelve a dar, me orillo. Las letras picadas, deprisa. Me dolió el estómago. El hombre sabía, o por lo menos se había sentido raro antes. Vaya usted a saber desde cuándo. Cuando todo terminó y la grúa se llevó la unidad, se quedó un hueco raro en la noche. Volvió el tránsito, justo como si hubieran abierto una llave. Camionetas, sedanes, 2 motos. El sonido vibró, normal, y la temperatura subió un par de grados. Me trepé a mi cabina, encendí, me reincorporé. Manejar después de eso se siente como caminar descalzo en piso mojado. No corres, vas pensando. El canal 11 volvió a la normalidad. Un saludo aquí, una broma allá, la vida siguiéndole. Pero apenas crucé el puente más adelante, el zumbido fino regresó, cortito, como si me siguiera tantito para recordar. ¿Ya viste? Esa noche dormí en el patio de una pensión en la orilla de San Luis. Me comí un lonche frío,
Le di 2 tragos a un café pésimo y traté de no pensar. No se puede. Me quedé viendo el cielo blanco de neón y sintiendo el peso del cuerpo contra el colchón. Cuando al fin me dormí, soñé con una aguja que no baja de 110 y un freno de motor que no suelta. Me desperté sudado, con el pecho apretado. Estuve a nada de pedir una consulta al seguro de la empresa, nomás para que me tomaran la presión. En lugar de eso, me senté en el borde de la cama y me quedé un rato con los pies en el piso, respirando hondo, hasta que el corazón cachó el ritmo. Por la mañana, antes de salir, fui a una farmacia. Me tomé la presión. Alta. No para hospital, pero alta. Compré una botellita de agua y la sensación de que me había salvado de algo por 2 pasos. Pasaron los días. La noticia salió escueta en una página local. Hombre de aproximadamente 50 años fallece dentro de su tractocamión a la altura del kilómetro 28. Presunto infarto. Ni nombre dieron. Lo normal. Por mi lado, me agarré a preguntar discreto. 3 compañeros me dijeron que, en ese tramo, al menos una vez al año, alguien se queda. Y que varias veces no hay choque, no hay volcadura, no hay fuego. Solo el camión bien orillado y el operador dormido para siempre, con la frente recargada donde le cae la sombra del volante. Es remedio y condena, me dijo el veterano del Rosario cuando nos volvimos a topar en una caseta. El que alcanza a orillarse se salva de llevarse a otros, pero aquí la carretera cobra su cuota sin pleito. Uno se ríe, pero luego escucha otras cosas. Que el 28 queda justo en una línea donde, antiguamente, los arrieros le daban la vuelta a una piedra marcada con carbón, por cábala, que los ejidatarios de por ahí no acampan cerca porque el ganado se inquieta de madrugada, que en algunas noches, si te fijas en las sombras de la barra de contención, el poste 4 parece que tiembla aunque no haya viento. Son cuentos, sí, pero a mí lo que no me baja es lo de la radio y lo del reloj, porque la semana siguiente me tocó cruzar otra vez por ahí, de día. El sol flojo de las 11, el tráfico pesado. Sin pensarlo, miré el reloj del tablero. 10:52. Todo normal. Y cuando iba a rebasar al bus que iba dormido en el carril de baja, el canal 11 soltó, por menos de un segundo, la misma respiración delgada. Me puse la mano en el esternón. Me sentí bobo. Y me abrí a la derecha para pasar despacio. Hice lo que cualquiera. Crucé el 28 a la velocidad de un carrito de supermercado, con las manos blandas en el volante y el cuello frío. Nada pasó. Y sin embargo, cuando dejé atrás el kilometraje, el aire volvió a moverse como si alguien hubiera quitado el dedo de un altavoz. ¿Qué vino después? Lo que viene siempre. Uno se acostumbra a contar la anécdota en cafés de paradero y en patios de descarga. A veces la cuento corta, a veces así, con todos los detalles. Alguien mete su propio episodio, que a su primo le hormiguearon los dedos ahí, que un operador vio que su dashcam se congelaba exactamente 3 minutos en el 28 y luego continuaba como si nada, que una pipa perdió presión de aire solo en ese tramo. ¿Fallos mecánicos? Seguramente. ¿Coincidencias? Muchas. ¿Ganas de ver patrones? También. Pero hay cosas que no son para explicación, sino para respeto, como las cruces en las orillas, como las flores secas amarradas al poste, como esa impresión chiquita pero firme de que algunas coordenadas no solo están sobre el mapa, te atraviesan. Si me preguntan cuál es la leyenda que nació de aquella noche, yo diría que es esta. En el kilómetro 28 de la San Luis Matehuala, los que traen advertencia en el pecho la escuchan más claro. No siempre con un dolor, a veces con un sudor frío, un mareo, una idea terca, y que, si la escuchan, hacen lo más sabio que puede hacer un chofer. Se orillan derecho, ponen intermitentes, respiran hondo. A algunos les alcanza para llamar, a otros no. Hay una fuerza ahí, un campo, una broma de la carretera,
¿Un capricho de la mente? No lo sé. Lo que sí sé es lo que aprendí con la mano temblándome apenas en la pluma, firmando el papel esa noche, que uno no maneja solo fierros y diésel, maneja horas, latidos, memoria ajena, y que, cuando una zona trae su cosa, como dijo el veterano, a uno le toca pasar suave, con humildad, con todo en orden. Así que, si vas rumbo a la capital potosina y ves acercarse el 28 en los señalamientos, haz lo que yo. Baja una rayita el volumen de estéreo y escucha tantito tu cuerpo. Si el aire se queda quieto, no te encrespes. Si la radio hace un ruido que no sabes nombrar, no te paniques. Y si se te ocurre que ya sería hora de una revisión médica, no lo dejes para la siguiente vuelta, que la carretera es larga y, a su manera, cuida, no más que cobra lo suyo, y te avisa, a su modo. 3 destellos, pausa, 3 destellos, pausa. ¿Lo ves? Yo también, y por eso lo cuento, para que, cuando llegues al 28, no le faltes al respeto ni al camino ni a tu pecho, porque aquí, más que en otros tramos, lo importante no es llegar más pronto, sino seguir llegando, y contarlo, como hoy. Atropellado al auxiliar su tráiler descompuesto, San Luis Potosí, 16 de octubre. Esa noche el viento del altiplano venía filoso, con olor a pasto seco y diésel. La 57 estaba viva, faros que iban y venían, claxon de fondo, vibración pegada al pecho. Un tráiler había quedado varado a la altura de unos mezquites antes del entronque a la zona industrial. No era raro. Lo raro fue lo que pasó después, y lo que se sigue contando desde entonces. Yo llegué cuando el pavimento todavía conservaba el calor del día. No fui el primero. Ya estaba el mecánico de guardia con la grúa chica y un paramédico fumando a escondidas detrás de la ambulancia, como si el humo le quitara el sabor a adrenalina. Se nos fue en segundos, me dijo sin verme, mirando más allá del acotamiento, como si allá hubiera quedado colgada una respuesta. Unos metros adelante, 2 triángulos reflejantes marcaban la línea recta de una maniobra que no alcanzó a terminarse. Entre el primer triángulo y la defensa del tráiler detenido, un espacio justo para una persona. Demasiado justo. La versión oficial es sencilla. El operador se bajó a abanderar, a mover los triángulos, a hacerse notar. Hizo lo que se supone que hay que hacer. Colocó uno, luego el otro. Usó el chaleco fosforescente. Alguien, desde atrás, no lo vio o lo vio tarde. El golpe lo empujó contra su propia caja. Y ya. Fin de historia. ¿Pero de verdad se acaba ahí? La gente que vive cerca, los que venden café en termos, los que cambian llantas a medianoche, los que han visto lo que pasa cuando la carretera decide quedarse con alguien, dice que esa franja de asfalto tiene su maña, que una sombra se estaciona antes que todos, que hay un modo específico en que el aire se calla un segundo antes de que algo pegue. Yo no lo creía, no me gusta creer a la primera, pero esa noche, mientras tomaba notas y marcaba el kilómetro aproximado con una linterna barata, pasó algo que no cabe en un reporte. El chaleco de la víctima, doblado sobre el cofre de la patrulla, brillaba de una forma rara, no como reflejo de lámparas, sino como si tuviera luz propia, un pulso mínimo, casi respiración. Pensé que era cansancio. A mí me pasa, los párpados hacen trucos cuando llevo horas despierto. Pero el paramédico, el mismo del cigarro, se acercó y dijo bajito: ¿Lo ve? Late. No pregunté ¿qué?, porque los dos sabíamos de qué hablábamos. Hicimos silencio. La Guardia Nacional tenía cerrada la lateral y desviaba los coches con un ritmo de feria triste. Luces rojas, amarillas, pequeñas coreografías de manos. El mecánico levantó el cofre del tracto varado y asomó medio cuerpo, con la lámpara apretada entre los dientes. No tardó ni un minuto en salir pálido. «Se oyó que chistaron», dijo. Pensé que bromeaba. Nadie bromea así con el susto aún caliente. Neta, como cuando te llaman por tu nombre sin querer que todos se enteren. Pero no dijo «oye»,
dijo acá. Yo, por puro instinto, miré hacia los mezquites. El viento había bajado. Se escuchaba el zumbido de los cables de alta tensión y el sonido largo, metálico, de un remolque pasando por encima de un bache unos kilómetros adelante. ¿De ahí salía esa voz? No era una voz, para ser exactos. Era la idea de una voz, una intención, como cuando el estómago te avisa antes de que la cabeza se entere. Un chofer se acercó con un termo, bigote canoso, manos de alguien que sujeta volante desde que el país era otro. A mí me pasó en diciembre, dijo sin saludo. No aquí, sino camino a Villa de Pozos. Vi el destello del chaleco y juraría que el chavo estaba de espaldas, con la mano levantada, pidiéndome que frenara. Frené. No había nadie, solo el chaleco, colgado de un retrovisor. Y la mano. La mano era la sombra del espejo, pero parecía de carne. Me quedé helado. Si no bajo, me quedo viendo y me quedo para siempre. Tomé nota de todo. Este trabajo es repetir lo que otros vieron y dejar que el lector imagine dónde falta el detalle. Pero esa noche no faltaron detalles. Abrieron la caja del tráiler siniestrado para revisar si había riesgo de que rodara. Adentro, amarradas, las tarimas de siempre. Nada peligroso. Sin embargo, el olor a diésel estaba fuerte, demasiado para el derrame pequeño que había en el asfalto. No era el charco el que olía, era el aire, como si el ambiente entero hubiera aprendido a cheirar a diésel y no quisiera olvidar. El conductor responsable estaba en la patrulla, esposado, con la mirada clavada en un punto inexistente. No parecía borracho ni drogado, parecía desvelado y aplastado por el peso de lo irreversible. No lo vi, repetía. Traía todas sus cosas, todo bien puesto, y no lo vi. Uno aprende a distinguir cuando alguien miente por miedo a la multa y cuando la verdad le pesa más que las esposas. Esto último era. Le pedí a un oficial que nos dejara escuchar la grabación de la cabina del tráiler detenido. Algunos operadores instalan cámaras que registran día y noche, por seguridad. A veces ayudan. Esa vez, la cámara apuntaba hacia atrás, a la banqueta, al vacío recortado por la defensa. Se veía el triángulo en primer plano, el segundo más lejos. El operador caminó, revisó, se agachó, levantó la mano para ajustar la distancia. La luz de otro tráiler se acercó por la lateral con un brillo alargado. Y entonces, en el cuadro, por debajo de la caja, pasó una sombra. No era la del operador, era otra, más baja, más rápida, como si alguien o algo hubiera cruzado justo en ese segundo para tomarle el pie y detenerlo un instante en el peor lugar. Un solo cuadro. Después, el golpe. El estruendo que todos los que estábamos ahí conocíamos ya por los restos y por el silencio posterior. Volvimos a poner el video varias veces. Nadie quiso decir, es compresión de la cámara, es artefacto de luz, es el reflejo de tal cosa. Todos lo pensamos. Nadie lo dijo. La pantalla, sucia de polvo, reflejaba de vuelta nuestras caras y la luz parpadeante de la patrulla. La sombra seguía ahí, siempre en el mismo cuadro, siempre con la misma intención de brincar de un lado a otro, como si supiera que ese brinco era suficiente para partir un destino en dos. El mecánico, que ya no fumaba y hablaba más quedito, contó una historia que se dice desde hace años, entre grúas y talacheros, que en San Luis hay un huésped de carretera, no pide aventón ni asusta de frente. Lo suyo es desordenar un segundo las señales, mover un triángulo lo justo para que no lo veas, llamar por tu nombre con un tono que te hace creer que quien te habla es alguien de tu confianza. Hay quien lo llama el del chaleco fosfo, otros solo dicen el abanderado. Dicen que no siempre fue así, que empezó como un favor, como una ayuda. Ponte más allá, compa. Mueve tantito la lámpara, no más un paso, y que un día ya no fue ayuda, fue empujón. ¿Por qué? Nadie lo sabe.
¿Para qué? Tampoco. Pero entre la gente que vive de amanecer en autopistas, la costumbre de poner el triángulo cada vez más lejos no es azar, es miedo. A medianoche, cuando la grúa grande se llevó el tracto y el pavimento quedó regado de piedritas de vidrio y 2 marcas negras, alguien dejó una veladora, chiquita, de esas que se apagan con el viento rápido. No se apagó. A pesar de que las ráfagas seguían llegando en oleadas frías, la flama se mantuvo vertical, necia. La miré con un cansancio que ya era otra cosa. No fe, tampoco incredulidad total. Esa franja en medio, la más peligrosa. Al rato, los curiosos se habían ido. Quedamos, los que por oficio aprendemos a quedarnos hasta el último detalle. El paramédico, el mecánico, yo. Y el de la patrulla, que se distrajo con el celular y subió algo a un grupo de WhatsApp. Lo escuchamos decir: sí, ya, ahorita caigo. Está pesado acá. Pesado. Esa palabra exacta. Lo era. No por lo que todos vimos pasar, sino por lo que parecía querer repetirse. ¿Se puede repetir una tragedia si ya está todo despejado? Sí, pero no igual. A veces las repeticiones son apenas un eco que te empuja a creer que estás oyendo pasos detrás de ti y das un paso hacia donde no debías. Me acerqué a la línea blanca del acotamiento. Tenía marcas de hule nuevo, como si algo hubiera patinado segundos antes. Puse la mano cerca del piso y sentí vibración. No la de un camión a lo lejos. Era otra cosa, más fina, como si el concreto mantuviera memoria de los impactos recientes y los repitiera en un idioma microscópico. ¿Se puede oír el pasado con la palma? Esa noche, sí. El paramédico me pidió el nombre para apuntarlo en su reporte, por si preguntaban quién andaba. Se le notaba el cansancio por la forma de escribir, apretando demasiado. Mientras me dictaba, volteó de pronto hacia la caja desmontada del tráiler varado y dijo: «Ya estuvo, ¿no?» No había nadie. Se lo dijo a nadie, o se lo dijo a alguien que no podíamos ver. Esa parte duele escribirla, porque me consta que el hombre no es de sustos, y aún así le habló al aire con el tono con que uno despide a un paciente difícil, con respeto y hartazgo. De regreso a la ciudad, el camino se sentía más largo. La oscuridad no se rompe con los faros. Se aparta tantito, nada más, y luego regresa y te abraza por los costados. Pasé por 2 retenes y todos los conos anaranjados me parecieron demasiado cerca, como si desde el lado invisible alguien los empujara un poquitito hacia el carril para que a uno le dieran ganas de bajarse y acomodarlos mejor. No lo hice. Bajé la velocidad hasta que los camiones atrás me rebasaron con ese rugido que mueve espejos. No me importó. Al día siguiente volví a la 57 por terquedad y porque la nota necesitaba cierre. El sitio ya estaba limpio, salvo por marcas claras en el asfalto y un resto de cinta amarilla atrapada en un arbusto. Un perro flaco olisqueaba un trapo que parecía de chaleco fosfo, pero no lo era. Era un pedazo de plástico de una canastilla rota. Me reí solo, por la tensión. Luego, en el silencio de mediodía, escuché el plastazo de una lámina floja golpeada por el viento. Sonó como un recordatorio, no un susto. Un recordatorio. Hablé con 2 operadores que pasaron y dijeron haberlo escuchado también. Uno llevaba 20 años en esa ruta. Dijo que desde hace poco, no supo decir cuánto, los accidentes de abanderados se sienten distintos. Antes eran torpezas, cansancio, mala suerte. Ahora, no sé, como que algo te distrae justo cuando no debe. Te hace mirar a otro lado. Y ahí, listo. El otro, más joven, con gorras de equipos americanos en la visera, asintió con una seriedad que no le conocía a gente de su edad. A mí me llamaron por mi apodo. No lo había dicho en voz alta en semanas. Nadie ahí me conocía. Y de todos modos, lo oí. Uno podría decir que es el cerebro buscando patrones donde no los hay.
Puede ser, pero eso no le quita fuerza a lo que aprendí esa noche. A la orilla de la 57, entre San Luis y los entronques de siempre, las cosas pasan tan rápido que la explicación llega tarde. Y cuando llega, no te sirve de nada. ¿Y la leyenda? Nace así, a la hora en que los camiones pesan más por dentro que por fuera. Un hombre se baja a poner sus triángulos creyendo que el chaleco basta. El viento sopla, luego se calla. Una luz que no viene de ningún faro le toca el hombro. Él voltea, da un paso para acomodar tantito el triángulo. Entonces, desde atrás, otro tráiler arrastra su propia prisa y lo encierra contra su casa de metal. Se arman el ruido, el corrido breve de voces, el intento inútil de que la sangre se quede adentro. Y, después, el rumor. Dicen que te llamó por tu nombre. Dicen que movieron el triángulo. Dicen que estuvo ahí, parado, con la mano arriba, pidiéndote que frenaras. Dicen, siempre dicen. Y a veces basta con que lo digan para que la próxima vez alguien escuche su nombre donde solo hay viento. Cierro con lo único que me sale decir cuando me piden una conclusión. Si una noche te toca abanderar, no te quedes entre tu caja y el mundo. Aléjate un poco más de lo que te diga el manual. Pon el triángulo donde casi te dé pena lo lejos que quedó. Y si alguien, desde esa franja de aire, te llama por tu nombre, aunque sea en el tono de tu padre o de tu mejor amigo, no hagas caso. No des ese paso. La carretera ya tiene suficientes historias que contar. No hace falta que la tuya se quede atrapada en un solo cuadro, ese en el que una sombra cruza rápido y lo cambia todo para siempre. Cae a un barranco en Montemorelos. La cámara del celular tiembla un poco. Se ve el filo de la carpeta asomándose entre arbustos, y luego, más abajo, la lámina doblada como si fuera papel húmedo. El tráiler quedó de costado, con los tubos de acero desparramados como huesos. Es de madrugada todavía. Alcanzan a notarse luciérnagas de emergencia, un resplandor rojo que va y viene, y la respiración de quien graba, agitada, como si hubiera corrido desde la carretera hasta el borde del barranco. Ese video fue el primero que circuló aquella noche del 21 de agosto, a unos metros del llamado Puente Encadenado, en Montemorelos, Nuevo León. A partir de ahí, nació la historia que, con el tiempo, se volvió leyenda. Yo llegué al sitio al día siguiente, con el sol apenas empujando la neblina. El calor ya empezaba a picar. En la orilla del asfalto quedaban pedazos de plástico, un espejo partido y marcas negras que se retorcían sobre el pavimento como si alguien hubiera tratado de escribir algo y le hubiera faltado tinta. La Guardia Nacional tenía un par de patrullas a un lado. Los oficiales hablaban en voz baja, con ese tono que usan para no avivar el morbo. Me acerqué, saludé, y uno de ellos, joven, me dijo sin compromiso: se fue derecho. No reaccionó. O se quedó dormido o venía con prisa de más. Me asomé con cuidado. Del fondo subía un olor a metal caliente que no se entiende a esa hora, porque el frío de la noche todavía andaba metido en los matorrales. Abajo trabajaban dos hombres de la grúa, colgando eslingas, calculando ángulos. Todo parecía en orden, como siempre. Procedimiento, fotos, peritaje y a seguir. Pero el detalle que no salía en los oficios fue el primero que me llamó la atención. Las cadenas del puente, esas que sirven para delimitar el paso peatonal, vibraban solas. Un ligero tintineo, apenas un choque de eslabón contra eslabón, como si alguien las hubiera tocado con los dedos y luego se hubiera escondido. No había viento. Podría decir que exagero, que en la sierra siempre pasa algo, que un camión tan pesado al caer genera corrientes de aire o lo que sea. Yo también me dije eso. Me di un golpe suave en la frente, como para espantar la idea, y me quedé quieto un momento. Silencio. Nada. Entonces otro sonidito, distinto. Un chasquido eléctrico, de radio viejo buscándole estación a oscuras. Miré alrededor.
Un paramédico de Protección Civil ajustaba su mochila y, sin que yo le preguntara, soltó: anoche el radio se nos quedó mudo a media llamada, 3 veces. A veces aquí pasa, no sé por qué. En el video nocturno no se ve, pero quien grabó menciona la hora. 2:10, dice, jadeando. En las fotos que me compartieron después, la hora del primer reporte marca 2:14. Es un margen normal, cosa de relojes diferentes. Aún así, no logré quitarme de encima la idea de que, en ese tramo, los minutos se estiran. No es glamour de terror. Es la sensación de estar parado sobre un reloj que se atora. Lo notas en nada, en cómo la saliva tarda en tragar, en la pausa entre una patrulla que llega y otra que, según tú, ya debía haber pasado. Menudeces, sí. Pero si te quedas lo suficiente, el cuerpo te ladra en corto. Algo no calza. El operador del tráiler murió en el impacto. No hubo mucho que decir. Los tubos de acero empujaron la cabina y el resto fue física pura, brutal. En el expediente, la hipótesis más amable es que cabeceo de sueño. La otra, que venía con demasiada velocidad para esa curva. Cualquier trailero de la Nacional te lo repite. El tramo se ve noble, pero si llegas cansado, no te perdona. Yo ni siquiera iba a meterme en eso. Mi idea era cerrar la nota, pasar el material, olvidar el tintineo de las cadenas y seguir. Pero entonces apareció una señora del ejido cercano, bajita, con sombrero de tela y una bolsa en la mano. Venía de dejar café a los muchachos de la grúa. Me miró, me midió y dijo como si me conociera de antes: si oyó las cadenas, no voltee para abajo cuando suenen, nomás no voltee. Me jaló del codo un pasito, nada más para que el guardia no la oyera. Aquí, cuando se van al barranco, a veces uno cree que alguien llama. Es el mismo ruido, como cuando el primo te dice: vente. Si voltea, ya no regresa a tiempo. No supe qué contestar. ¿A tiempo de qué? No estaba pasando nada. Los de la grúa intercambiaban señas. Un oficial apuntaba placas en su libreta, y sin embargo, se me hizo natural preguntarle: ¿a usted le pasó? A mí no, pero a mi hijo sí, hace años. Frenó justo, gracias a Dios. Nomás le dio el presentimiento y se sentó. ¿De qué? De que me llamaron por mi nombre, ma. La señora me vio las manos. No agarre las cadenas si oye, ni pa' quitarse de la orilla. De niño, mi abuela decía cosas parecidas, no por puentes, sino por acequias. Lo recordé como si me hubieran soplado el cuento al oído. Es esa clase de memoria que no presumes en la ciudad porque te van a ver con cara. Aquí, en cambio, nadie se rió. El paramédico asintió, distraído, mientras guardaba vendas. El elemento de la guardia miró hacia el monte y se le enchinó el brazo, literal, porque dijo: chin, ya se me paró el pelo. Y no había brisa. Las cadenas del puente, en cambio, soltaron otra vez aquel golpecito mínimo, como 2 cucharas chocando dentro de un cajón. Pasó algo más, pequeño pero claro. Mi teléfono brincó 3 líneas de señal y luego cayó a 1. A los pocos segundos, regresó a 4. No es raro en zona de sierra, de acuerdo, pero ocurrió 2 veces más, como si alguien estuviera jugando con un interruptor. Saqué el radio que uso para monitorear los canales locales y al girar el dial entró un murmullo largo, con voces bajitas que no se distinguían del todo. No eran oficiales, no eran los de rescate. Era ese sonido que uno reconoce del transporte público. Conversaciones cruzadas, nombres, pedacitos. Entre ese ruido, juraría haber oído esto: no te vayas a dormir. Me detuve. Volví atrás en el dial. Nada, solo estática. A media mañana, cuando los tubos ya estaban contados y el casco de la cabina parecía un bote aplastado, llegó el operador de otra empresa para apoyar con maniobras. Moreno,
barbón, ojos chiquitos. Traía ese gesto de quien ha pasado por el mismo tramo 100 veces. Lo saludé, intercambiamos 2 frases. Él miró hacia el barranco y se adelantó a mi pregunta. Sí, aquí está raro, arriba nomás se siente normal, pero tantito bajas y el aire sabe distinto, dulce, como a pila vieja. A mí hace un mes me guiñaron las luces de frente, así nomás, y no venía nadie. ¿Guiñaron cómo? Como cuando dices, sale, dale, 2 veces. Hizo el parpadeo con la mano, índice y medio cerrándose rápido. Y luego ya, nada. Una oscuridad que parecía de lona. Y eso que la noche estaba clara. Le pedí que me describiera el lugar exacto. Señaló hacia el lado donde el asfalto hace una panza y después se corrige. Coincidía con donde, según el perito, empezaron las marcas de llanta del accidente. No forzosamente significa algo, pero ¿no le da a uno por juntar pistas aunque no peguen? A mí, sí. En el video nocturno, además, se alcanza a escuchar un al fondo. Podría ser alguien del primer vehículo en detenerse. Podría ser cualquiera. La voz llega desde abajo. Dura medio segundo. El que graba, nervioso, responde sin darse cuenta. ¿Qué? Y de nuevo, nada. Nos quedamos sin más movimientos por un rato. Aquello parecía estar resuelto en lo práctico. Los hombres de la grúa amarraron la estructura y comenzaron a tensar. La cabina rechinó. Los cables se tensaron tanto que vibraron con nota de guitarra. Un pajarito cruzó el cuadro y se perdió entre ramas. ¿Escribir esto con esa minucia sirve de algo? Yo digo que sí, porque ahí fue cuando la señora del ejido, la misma del café, salió de la sombra de una jacaranda y dijo con voz más alta, como para espantar un pensamiento. No vean al agua si oyen su nombre. No había agua a la vista. El río Pilón queda más abajo, escondido entre piedras y huizaches. Pero todos volteamos hacia el corte del barranco. Juro que sentí un hueco en el estómago, de esos que te dan en carretera cuando pasas un puente sin barandal. Me agarré el cinturón del pantalón. ¿Ridículo? Tal vez. Luego, por primera vez en la mañana, una racha de viento de verdad subió desde el arroyo, fuerte, breve, y las cadenas del puente sonaron con ganas, como aplausos desordenados. No duró ni 5 segundos. Se fue, y con ella, una frialdad que dejó el sol como sin filo. La historia que ahora se cuenta tiene su versión sencilla. El operador venía cansado, la curva lo sorprendió, y el peso de la carga no perdona. Esa es la parte real y suficiente. Lo demás, dicen, es mero adorno. Pero la versión que se quedó pegada a los que frecuentan ese tramo habla de otra cosa chiquita y ponzoñosa, de un llamado, no una voz de ultratumba, no una figura parada a media carretera, un llamado conocido, con el tono de alguien de confianza. Un compa, apenas dicho, o el guiño de unas luces imaginarias que invitan a seguir un poco más. 20. ¿Quién le dice que no a algo así cuando trae sueño? ¿Quién duda de un llamado que parece del de adelante, del escolta, del amigo? Una respuesta automática, un giro mínimo. De volante, la distracción de buscar en el retrovisor quién te habló, y allí empieza a correrse la línea del asfalto hacia el vacío. No ocupas fantasmas con sábanas. Con un guiño basta. A mediodía completaron la maniobra. El tráiler subió por fin, cansado, quejándose en idiomas de fierro. Los tubos, con marcas de tierra roja, fueron acomodados en otra plataforma. La carretera volvió a ser carretera. La vida, vida. Y sin embargo, al cruzar de regreso por el puente, dudé. Di 2 pasos. Me detuve, no por si sonaban cadenas, por si me hablaban por mi nombre. Qué ridiculez estar esperando que alguien te diga, «Oye». Me reí de mí mismo, con pena, y seguí. Esa noche, ya en casa,
Repasé el video cuadro por cuadro, con auriculares. En el segundo 18, la cámara baja, enfoca el piso y el que graba se tropieza. Se oye un ¡ay! Después de ese ¡ay! Hay una vibración, un choque de metal contra metal. Hasta ahí, normal. Pero al inmediato silencio se mezcla algo como un respiro hondo, ajeno al del que graba. Lo volví a escuchar con el volumen apenas arriba. Y otra vez. Y otra. No puedo jurar nada. Sería irresponsable colgarle a ese audio más de lo que es. A lo mejor es un eco raro. A lo mejor soy yo, predispuesto. Lo que sí puedo decir es que la piel me respondió con ese hormigueo que no se inventa. Con el tiempo, los vecinos empezaron a hablar del puente encadenado como quien nombra a un viejo conocido. Con respeto. Si pasas de noche, no te confíes. No te quedes viendo hacia el barranco. Si el radio empieza a escupir voces, cámbiale y ya. Un operador de ruta larga me contó en la gasolinera que le gustaba cruzar ese tramo cantando en voz alta. No por esotérico, sino por sobrevivencia. La boca ocupada no contesta llamadas que no existen. Soltó y me sacó una risa que me alivianó más que cualquier consejo técnico. ¿Fue sueño? ¿Exceso de velocidad? ¿Mala suerte? Sí, eso mata, eso basta. Pero también está este residuo, esta sal pegada en los codos, la idea de que hay tramos de la carretera que aprenden tu nombre. No para cuidarte, para probar si les perteneces un poquito. La leyenda no te va a frenar las llantas. Lo que sí hace es plantarte la duda precisa que te salva. ¿Y si esa luz que se guiña no viene de un carro? ¿Y si esa voz que dice, no está arriba, sino en el mismo hueco del estómago que te jaló cuando te asomaste? No tengo moralejas nuevas. Solo esto que me quedó después de ver el barranco, oler el metal, oír cadenas sin viento. En Montemorelos, junto al puente encadenado, el kilómetro no quiere conversar contigo, te quiere distraer. Y uno, cansado, contesta. Por eso, si vas de noche y te hablan bajito, del radio, de la nada, de la costumbre, no respondas en automático. Aprieta el volante, baja una marcha, pestañea con fuerza. Cuenta los postes. Si quieres hablarle a alguien, háblate a ti. Despierta. Si no hay nadie que te escuche, mejor. En ese tramo es buena señal. Porque aquí, más que fantasmas, hay un eco extraño que usa tu propio tono. Y con eso tiene para que, sin querer, le sigas el juego. Yo no le seguí. Y usted, si le toca pasar, no le siga tampoco. Las cadenas suenan para quien las busca. No sea que, por voltear, cuando quiera regresar ya sea tarde. En carretera, lo que no se nombra también cuenta, y a veces ese silencio, ese no responder, es lo único que lo trae de vuelta con bien. Mecánico arrollado en Cuautitlán. La noche en el camino. Cuautitlán Teoloyucán no se parece a otras. No es solo el paso pesado de los tráileres ni la fila de talleres improvisados con luz de foco colgando. Aquí, a la altura de una bodega con muro pintado de azul desteñido, la oscuridad cae raro, como si el asfalto absorbiera más de lo que refleja. Cada vez que alguien me guía hasta ese punto, me dicen lo mismo. Es aquí, donde el aire huele a llanta caliente, aunque no haya pasado nadie. Esa noche, la del 20 de octubre, empezó como empiezan todas las noches de trabajo en la ruta. Café recalentado, música bajita dentro de las cabinas y un viento chiquito que no refresca, solo se mete en la ropa con polvo y diésel. El mecánico, no pongo el nombre porque su familia pidió silencio, estaba agachado, con la lámpara de mano amarrada al guardafango, revisando una llanta que ya traía hilo. Alrededor, el típico desorden del cansancio. Dados tirados, la llave 24 llena de grasa, un calzo de madera mordido por varias llantas. Todo normal hasta que dejó de serlo. El tráiler que lo arrolló venía sin más historia que el retraso y el sueño.
Lo que dicen es que el operador no alcanzó a frenar. Eso se anota en los reportes y pasa como causa. Pero cuando uno se para sobre la franja donde ocurrió, escucha cosas que no entran en ningún formato. Por ejemplo, los choferes cuentan que ahí, por unos segundos, el pedal se queda duro como piedra, que la luz de freno no obedece, que el volante no se acomoda. No es mecánica, es una terquedad rara del camino. Un no que se mete en las manos. Yo llegué al día siguiente, cuando el sol pegaba de frente y los camiones aventaban sombra con bordes filosos. El asfalto todavía tenía marcas, rayas de frenado cortas, no las largas que dejan los que llegan jugando con el freno de motor, un golpe seco contra el costado del tráiler estacionado, y la mancha, esa mancha oscura que no termina de secar. Un policía municipal me dijo, sin verme: aquí los radios se quedan sin pila aunque estén bien cargados. Puse mi grabadora en el poste de luz. No registró nada, solo un silencio con granitos, como si hubiera lluvia en el audio, pero no estaba lloviendo. Un vecino, don Efrén, que vende café y pan por las madrugadas, explicó a su modo: cuando se muere alguien así, trabajando, el lugar se queda con la costumbre del muerto. Aquí se quedó la prisa. Por eso el que viene atrás ya no frena como debe. Lo dijo sin buscar dramatizar, como quien avisa que la esquina resbala y ya. Pero lo miré preparar café y noté que no se acercaba al punto exacto. Rodeaba, dejaba la charola del lado contrario, como si el suelo ahí picara. El video que circuló, esos clips de celular tembloroso con voces nerviosas, ya lo vieron muchos. El ruido principal no es el golpe, es el soplido de los frenos de aire que se descargan lento, como si suspiraran cansados. En un cuadro se ve la lámpara de mano que queda prendida tirando un círculo amarillo sobre la herramienta regada. Nadie la apaga, se agota sola. Detalle menor, tal vez, pero fue lo primero que me contaron los de la ambulancia. Llegamos y la lámpara seguía encendida, pero no alumbraba parejo. El centro era claro, el borde hacía sombras que se movían solas. No dijeron solas con gusto, más bien como quien no encuentra otra palabra. Esa madrugada varios perritos callejeros se juntaron del lado de la terracería. No cruzaron, se quedaron quietos, mirando. ¿Por qué mirar algo que los perros no quieren cruzar? Uno de los paramédicos lo dijo bajito: no me gusta cuando los perros se quedan así, parece que ven a alguien pasando lista. Yo no creí en nada, solo tomé nota. Cerca de las 2 de la mañana siguiente, volvió a ocurrir algo. No un accidente, no. Un camión que venía descargado traía el check engine prendido y se orilló justo donde no debía. El chofer bajó a patear la llanta, clásico, y de pronto su radio empezó a chillar con interferencia. Él asegura que escuchó su propio nombre como si lo llamaran desde atrás de la cabina. No un grito, no una queja. Su nombre, pronunciado en el tono exacto que usaría su esposa cuando le pide que ya se duerma. Se giró con la costumbre de responder, y en ese segundo la quinta rueda hizo un pequeño brinco, nada más 1 centímetro. Lo suficiente para que la lámpara que había dejado apoyada resbalara y se apagara contra el suelo. ¿Coincidencia? Él metió reversa para acomodar, y el freno tardó 1 segundo en tomar. 1. Hay manos que se hacen a tales detalles. El mecánico de esa noche también lo sabía, por eso había dejado calzos. Por eso revisaba de frente, no de espaldas. Pero la ruta inventa maneras nuevas de fallar. Lo que no se cuenta, porque suena a exageraciones, que el tráiler que lo golpeó traía por lo menos 2 testigos más, un ayudante y un operador de otra línea que venía pegado. Ambos dicen que, al acercarse, vieron un brillo a ras del suelo, como si alumbraran una charola cromada. Los dos bajaron velocidad. El primero alcanzó a pegar los ojos del lado derecho, buscando al que estaba trabajando. El segundo juró que lo vio ponerse de pie. Y aquí empieza la parte que divide a los que creen de los que no. El que se puso de pie no era el mecánico. O, al menos,
No tenía puesta la misma chamarra. Era alguien encapuchado con chamarra negra y al alzar la cabeza tenía la cara tapada por sombra, no por capuchai. Sin embargo, se distinguían unos dientes juntos, apretados, como si sonriese sin querer. Lo contaron y luego se quedaron callados largos segundos, con vergüenza. No lo grabó ninguna cámara, no hay foto, solo está el hecho, simple y crudo. El golpe, la atención de paramédicos, el operador que se entregó. Las demás piezas flotan. Cada quien las acomoda a su manera. Quien conduce de noche prefiere no hablar de sombras con dientes. Quien arregla frenos pide que eso no salga en el reporte. Y, aún así, en los descansos, alguien siempre termina diciendo: si te llaman por tu nombre a la altura de la bodega azul, no voltees, deja que llamen, tú haz lo tuyo. Me quedé otro rato. El ruido de los camiones pasaba de largo y el viento traía un olor a caucho fresco, aunque nadie estaba quemando llanta. Toqué el asfalto con la palma de la mano. Tibio, como si guardara temperatura de cuerpo. Miré la marca donde la llanta mordió la grava y pensé lo obvio. Cualquiera puede perder un segundo. Cualquiera. Pero en ese tramo el segundo es más largo. Se estira, te alcanza a morder. Hay otra cosa que no salió en las notas. El chofer responsable, ya con la vista baja dentro de la patrulla, pidió 2 veces ir al baño. No lo dejaron. Le dieron agua. Él no la bebió. Solo miraba sus manos. Cuando por fin habló, dijo: yo sí frené. ¿Sí? Sí. Y sin embargo las computadoras no marcaron frenado efectivo sino hasta 4 metros antes del impacto. 4. Los mecánicos digitales, los que hacen diagnósticos con laptop, le echaron la culpa al mantenimiento. Pero uno de ellos, cuando se quedó solo conmigo, soltó una frase que me hizo tragar saliva. Mire, señor, el sistema quedó como si durante un momento no hubiera camino, como si los sensores estuvieran en el aire. ¿En el aire? No hay baches en el aire. Se lo guardó. Se encogió de hombros. Ya no repitió eso en el informe. Hay leyendas que nacen por ganas de asustar. Esta, en cambio, crece a fuerza de pequeños detalles tercos. La lámpara que no alumbra parejo. Los perros que no cruzan. El pedal duro. El nombre que suena en un radio, pero con la voz equivocada. Y un dato raro. Desde ese 20 de octubre, cada que llueve fuerte, el agua se encharca sobre esa franja exacta formando un óvalo delgado, como la huella de una llanta acostada. No es grande. Se pisa sin notarlo, pero el reflejo de las luces arriba hace un halo. Parece una señal dibujada con calma. Una madrugada regresé con un chofer viejo que conoce la México-Querétaro de memoria y que por gusto recorre tramos de la Cuautitlán-Teoloyucán cuando no le toca. Lo llaman lince porque no usa lentes pero ve todo. Me dijo: no te pongas enfrente de esa línea, ponte a un lado, y si oyes que te hablan bajito, contesta con un chiflido corto, como si estuvieras ocupado. Aquí, el que contesta con palabras se queda platicando. Hizo su demostración, chiflido seco, 2 pasos atrás, mirada al suelo. Nada pasó. Aún así, los pelos del antebrazo se me levantaron. No había viento. Lo del encapuchado de sonrisa apretada volvió a surgir mientras tomábamos café. Lince no se rió ni lo negó. Solo preguntó: ¿viste la llave 24? Sí, le dije. Esa llave nadie la vuelve a tocar. La mueven del lugar sin darse cuenta. Aparece bajo la parrilla, vuelve a quedar en la tolva, se cae solita del cajón. Cuando pasa, alguien se enoja, mienta un par de madres y la recoge. Con esa se empezó la noche. Hizo una pausa. Aquí no falla el destino, falla el orden. Alguien te desordena 2 cosas, y cuando vas a corregir, volteas a la voz, y en ese instante te toca. ¿Qué queda por hacer con historias así? No llevo veladoras ni prendo copal, yo solo grabo, escribo, pregunto.
Pero esta vez, antes de irme, clavé con el pie el calzo viejo en la orilla de la terracería. No sirve de gran cosa, lo sé. Fue un gesto, una conversación silenciosa con un lugar que, de algún modo, aprendió a llamar por el nombre. De regreso, el retrovisor me devolvió una carretera pareja, lámparas encendidas, todo en su sitio. Y ese pequeño brillo a ras del suelo que se mueve cuando uno no mira directo. Reflejo, me dije. Claro. ¿Qué más? Al final, la historia se resume en una advertencia que no suena bonita, pero se entiende. Si te toca trabajar sobre esa franja entre Cuautitlán y Teoloyucan, no te quedes de espaldas al flujo. No confíes en que el otro va a frenar como en los videos de instructivo. Calza las llantas aunque sea para una mirada rápida. Si el radio dice tu nombre en un tono que no le queda, ignóralo. Si alguien de tu familia nunca te llama por corta distancia y esa noche lo hace, cuelga y marca tú. Y si la lámpara empieza a dibujar sombras que no siguen el borde de la herramienta, no te pongas valiente. Ponte a un lado. Respira. Yo me voy con esa imagen, el foco de mano agotándose lento, el círculo de luz que no alcanza a cubrir la llanta, el ruido de aire que sale como cuando se abre una botella, y la sensación, apenas eso, una sensación de que el camino, por un parpadeo, se vuelve un piso falso. Miedo, el justo. No para no volver, sino para volver con cuidado. Porque, si algo aprendí en esa bodega azul desteñido, es que hay lugares que conservan lo peor de una noche y lo repiten como si estuvieran practicando. Y a esa repetición, algunos le dicen leyenda. Yo prefiero llamarla memoria del asfalto. Y la memoria, cuando no se respeta, cobra. Aquí ya cobró una vez. Que no te cobre a ti.